Tenés 59 segundos como para Sí, 59 hacerte segundos la para idea. redondear y chao, se acabó, te deja con la palabra en la boca. Bueno, creo que yo soy del grupo 1, si les parece Bien. empiezo. Dale. En nuestro grupo, bueno, valoramos muchísimo la conferencia de Leonor y nos parece muy importante el de visibilizar esto en el ámbito académico como un espacio nuevo para muchos, para otros, bueno, de mucho tiempo, pero muchos nuevos, de un espacio académico, de investigación, de trabajo y también un espacio de intervención, de poder llegar a las autoridades universitarias, pero también a las autoridades locales, tratar de llegar a los gobiernos para ver cómo las universidades podemos trabajar conjuntamente con otros ámbitos. El otro tema es el de la deuda, ¿no? La deuda de las universidades y la invisibilización de esta problemática. Mariana decía que en Mar del Plata hay una comunidad muy grande de bolivianos y de paraguayos. Y en La Plata, según entiendo, está la comunidad toba más grande fuera del Chaco. Y bueno, que nuestras universidades tendrían que tener la posibilidad de acciones conjuntas importantes. Y el otro tema es la tensión entre las lenguas indígenas y el español. Cristina hablaba de una cantautora, Josefa Ballena, formada en el CIFMA, Leonor, formada en el CIFMA, y en esta entrevista reivindica el wichí, cómo ella se interesa más por el wichí que por el español, como una reivindicación de su identidad y como una forma de llegar a los chicos también, de que se interesen más por su propia lengua. Estos fueron los 3 temas de nuestro grupo. ¿Puedo decir algo o preferís que lo diga al final o no lo diga? No, sí, por supuesto, adelante. No, a ver, esto que ustedes dicen, lo de visibilizar en el ámbito académico, estoy totalmente de acuerdo, pero además es incomprensible que el ámbito académico no aproveche. Vos pensás que estamos formando lingüistas prácticamente sin ninguna lengua que no sea indoeuropea. O sea, te digo, pensalo desde el lado egoísta, o sea, no pienses desde el lado de las necesidades de las personas. Pensalo desde el lado de las necesidades académicas. ¿Cuál es la explicación para que vos no aproveches, como se hace en la mayoría de las universidades en Estados Unidos o en Europa, para tener un departamento de lenguas no indoeuropeas? O sea, como lugares de investigación, y sería también, primero, mucho más para los alumnos. No sería el caso del investigador que va con subsidios, o sea, son investigaciones muy caras además las que nosotros hacemos, si vos no aprovechás además que podrías tener 2 niveles, 3 niveles de quechua, de guaraní en la facultad, ¿no? En las facultades. Y bueno, después el daño a las personas, la representación, etc. Y bueno, nombraste a Josefa Ballena. Los Ballena son del oeste de Formosa y son una familia con unos talentos artísticos increíbles. Son traductores, cantantes, dibujantes, hacen unas cosas maravillosas. Son uno de los hermanos, Camilo Ballena, es un profesor, incluso un investigador, ha publicado varias cosas junto con Virginia Unamuno. Buenísimo, ahí Cristina subió el link de la entrevista a Josefa Ballena, lo subió en el chat. Buenísimo. Grupo 2. ¿Quién era el grupo 2? Yo. Vos, Lo coordiné yo al 2. Bueno, en realidad se charlaron cosas muy diversas e interesantes. Primero, la necesidad de la formación de maestros y profesores, porque a lo sumo lo que se ve es alguna materia sociolingüística, pero no la formación en lenguas aborígenes, ni un acercamiento, sino por el contrario, eso siempre queda por cuenta del estudiante o del maestro, del futuro maestro o profesor.
Por otro lado, una de las chicas contó un caso que realmente me pareció muy interesante para ver el tema de la discriminación y los prejuicios de un colegio donde a alumnos que por fenómenos de interlengua no podían pronunciar determinados sonidos, se los mandaba al fonoaudiólogo como si eso fuera realmente un problema más bien de físico y no cultural, intercultural y demás, ¿no? Después, otra de las participantes, colombiana, estudiante de ciencias exactas antes, ahora de la especialización, contó, eran todas anécdotas muy diversas de las que se podían desprender cosas interesantes para reflexionar en lo que atañe a la temática de la exposición de Leonor, ¿no? Como el hecho de que a veces al dirigirse a profesoras y profesores con señora o usted, esa diferencia de registro era tomada de mala manera por el docente porque la interpretaba desde la perspectiva cultural del docente y no la del alumno, esa imposibilidad de colocarse en el lugar del otro. También después Mariela hizo referencia a las diferentes tradiciones académicas, porque Camila, al hablar de esas diferencias entre el modo de explicar y de presentar incluso las consignas en un parcial en Colombia y acá, eran totalmente diferentes las formas de decir, de trabajar con enunciados desde lo académico, y como eso siempre perjudicaba a los alumnos, ¿no? No era solamente una cuestión léxica o sintáctica. Por otra parte, teniendo presente lo de la referencia que hizo Leonor a la traducción de hisopado, una de las participantes hacía referencia a lo complejo que es a veces preparar material o clases de ESI para estos grupos de estudiantes o estas comunidades, donde habría que hacer una traducción más bien intercultural, no solamente desde el punto de vista léxico, simple y llano. Bueno, esas son las cosas más relevantes. Un par de cosas. Con respecto a lo de los fonoaudiólogos, yo vengo de familia provinciana por los dos lados y mi hermano, la R que había copiado de mi casa, de nuestros padres, se comió el fonoaudiólogo. Eso no era necesario. Eso es un clásico, por lo menos en Buenos Aires. Hace unos años la Asociación de Fonoaudiólogos nos invitaron a una reunión. Las cosas que contaron, porque eran fonoaudiólogas muy sensatas, las cosas que contaron de los casos que les llegaban de chicos que eran tratados como autistas, etcétera, porque no se lograba detectar que en realidad hablaban el guaraní, no hablaban casi castellano. Hay casos que son, sí, digamos, eso pasa. Les recomiendo que lean unos trabajos de Carolina Gandulfo, trabajando con maestras bilingües en Corrientes, que son historias bellísimas, hermosas y muy conmovedoras, las que una maestra cuenta que invitó a una nena el fin de semana a su casa, porque era una nena muy callada. Dice que llegó a la casa y no abría la boca. Y le dice al marido, mira qué desastre, dice, esta chica lo está pasando horrible. Entonces el marido le habló en guaraní a la nena. Y la nena ahí se le brillaron los ojos y empezó a decir que lo estaba pasando lindísimo, que estaba súper agradecida y qué sé yo. Entonces esta maestra, bilingüe ella misma, dice, para esta nena mis clases son así, o sea, no entiende nada y yo no me estoy dando cuenta de que no entiende nada. Cuando todos eran bilingües. O sea, es increíble cómo funciona esto del sufrimiento lingüístico y de la represión de las cosas. Y con respecto a el tema de las tradiciones académicas diferentes, eso es algo también que aparece en los relevamientos que hizo Claudia Fernández, porque la monografía no es un género propio de Brasil. Entonces,
en general, esto es, Maite me está mirando, no sé si está bien lo que estoy diciendo, pero aparentemente los alumnos brasileños tienden a hacer informes y entonces son mal vistos porque tienen un formato diferente que la monografía. Lo que es increíble es que no nos demos cuenta de estas cosas. Eso es lo que a mí me sorprende. Y finalmente, yo creo que sí, como decían ustedes, hay que traducir, pero creo que fundamentalmente lo que hay que hacer es consultar al otro, consultar al destinatario de lo que estamos haciendo. Es decir, enseñar educación sexual o enseñar lenguas sin preguntarle al otro, a los padres de los chicos, qué tienen para decirnos, o qué es lo que les interesa, o qué prácticas, o qué costumbres tienen en la casa, es un absurdo no hacer eso, ¿no? Y no aprovecharlo. Y una sola cosita más. Yo mencioné el trabajo en la cárcel. Ese trabajo lo coordina Lidia Chang, y es increíble con lo poco que se interviene, porque es muy irregular, ¿viste? Se va poco, etc. Es increíble con la poca intervención el cambio que se produce en la gente, en lo que puede hacer la gente con eso. En el caso del CUD es donde más claramente se ve eso. Buenísimo. Perfecto. Buenísimo. Bueno. El grupo 3, ¿quién era, chicas? No tengo acá. ¿Seré yo? Creo que vos, sí, Vos Leti. serás, Lili. Bueno, en el Vos sos grupo tres, que yo estuve soy- yo estaba también Maite. Bueno, primero estuvimos hablando sobre la formación de los profesores y de quienes están a cargo de enseñar español o enseñar lenguas en general, y nos decía, no recuerdo el nombre de la persona de Tierra del Fuego, que dice que allá está muy poco valorada la formación de la gente, y que, bueno, si habla la lengua puede enseñar. Bueno, eso está un poco en el imaginario de todos lados, ¿no? O sea, que estudiás inglés, ¿y qué más? ¿No? Como si estudiar un profesorado de inglés no fuera suficiente. Y bueno, el otro día recibí un pedido de una chica, ay no, porque yo necesito un certificado de que hice el 6º año, porque para enseñar, para anotarme en provincia para enseñar inglés, necesito un certificado de cualquier lugar que diga que hice 6 años de inglés. Bueno, acá también está mal valorada la formación, en fin. Después, Maite preguntó puntualmente si Claudia y Leonor tienen relatos que hablan de la hostilidad burocrática, tienen relatos de gente que hayan tomado entrevistas a gente que habla de la hostilidad burocrática, por ejemplo. Porque comentó que ella y Mónica Sopi Fontana tienen un trabajo hecho acerca de los malentendidos con la burocracia, ¿no? Y ahí en el chat van a encontrar el nombre del trabajo ese, si les interesa, creo que está publicado en Signo y Seña. Sí, tenemos... perdón, discúlpame. No, sí, por favor, por favor. Contrario, terminá vos y yo después. Discúlpame, me distraje. No, pero no había mucho más. Alejandro dijo que le llama la atención cuando hay que hacer un reclamo, por ejemplo, porque Maite primero había comentado que un argentino ocupa con comodidad ser un sujeto de derecho e ir a hacer un reclamo, ¿no? ¿Eso era lo que dijiste, Alejandro? ¿O te estoy citando? A la hora, no, era así, a la hora de enseñar a hacer algún tipo de reclamo, en la clase de español, Sí. sí noto mucho la dificultad que tienen los brasileños de ponerse como, sí, Ah. como decía Maite, el sujeto de derecho y tal, y que en una segunda lengua es todavía peor, ¿no? Porque claro, evidentemente no es la lengua lo que está, no es la lengua uno lo que está impidiendo que ellos se manejen con más soltura, sino la actitud que ellos tienen frente a eso. No es la lengua el problema ahí. Está bien, perfecto.
Bueno, y acá tengo una nota que pongo Carolina Gandulfo, Maestros en Corrientes, pero se me perdió la... ¿Quién fue el que dijo eso? ¿Alguien lo había dicho en el grupo? Ah, mirá qué casualidad, pues yo cité que consultaran a Carolina Gandulfo. Ah, bueno, sí, sí, sí. Fantástico, tiene un trabajo además su tesis de licenciatura es Entiendo pero no hablo, historia del guaraní correntino. Tiene muy lindos trabajos. En relación con esto, sí, estoy de acuerdo, o sea, los lingüistas venimos perdiendo la batalla por el lugar que nos corresponde en la formación. En eso estoy convencida, en la formación y en la enseñanza de la lengua. O sea, digamos, la valoración del nativo en la enseñanza de las lenguas extranjeras es impresionante, y la desvalorización del nativo en el caso de las lenguas indígenas, aunque tenga formación, es impresionante. O sea, evidentemente tiene que ver con la representación sobre la lengua. Sí, Claudia tiene relatos, tiene entrevistas, pero yo también te puedo decir que uno a veces, yo me siento muchas veces muy incómoda en la sala de profesores de la facultad mía cuando escucho a los colegas cómo hablan de los alumnos extranjeros. No importa la nacionalidad, es decir, no importa si son alóglotas o si vienen de Perú o vienen de Ecuador, es impresionante. Y con respecto a lo que decía Alejandro, es raro porque después en la vida cotidiana no somos tan hostiles, pero en el mundo académico hay una cosa dura que me sorprende. Y estoy de acuerdo con que no es la lengua, que es la actitud, lo que dice Alejandro, pero hay diferencias culturales notables. Cuando empezaron a llegar los ucranianos que fueron invitados durante el gobierno de Menem a venir a la Argentina, los ucranianos reclamaban con la Constitución cuando no conseguían algo. Y te digo, a los argentinos nos causaba gracia que alguien reclamara, te digo, yo me controlaba porque obviamente nosotros trabajamos en un área en la que uno no se permite esas cosas, pero venía y decía, acá dice que me tienen que dar trabajo y me tienen ¿viste? Y después hay otras historias divinas que ni siquiera son de la Argentina. Claudia Fernández tiene una historia maravillosa que dice que en España, en los sí, creo que se llaman call center, es decir, cuando te tienen que responder algún llamado de reclamo, empezaron a contratar colombianos y ecuatorianos porque eran mucho más amables que los españoles. Pero que al tiempo, porque en realidad el problema es que el tipo que te atiende en el call center no te puede resolver el tema porque no te lo soluciona la empresa que te contrató. Entonces parece que los españoles se ponían mucho más locos cuando alguien que era amable no les solucionaba el problema, que en realidad preferían confrontar con alguien, entonces volvieron a contratar españoles. O sea, el tema del reclamo es gracioso. Yo igual creo que nosotros tenemos que incluir eso en la clase de español como lengua segunda y como lengua extranjera, el tema de cómo encarar el reclamo, cómo encarar la discusión o cómo interrumpir. Porque, por ejemplo, los chicos indígenas, cuando estudian en el nivel terciario, uno de los problemas que tienen es que nunca logran tomar el turno de palabra. Entonces, en los exámenes en grupo o en ese tipo de cosas, siempre se sacan menos nota porque no interrumpen, y nosotros nos pisamos, ¿no? en la conversación. También lo vemos en el CELU, las dificultades que tienen algunas nacionalidades para confrontar. Si una vez dicen que no, una vez dicen que están en desacuerdo, 2 veces dicen que están en desacuerdo, pero la tercera vez les cuesta muchísimo poder sostener el diálogo si encuentran que el examinador encima está confrontando con él. Pero como vos decís, es importante que sepan que en nuestra lengua y en nuestra cultura eso sucede así. Quería aportar una cosa. Yo sigo regularmente los grupos de estudiantes de medicina en Buenos Aires o en Argentina, ¿no? Porque tienen grupos de Facebook
Y me metí y me aceptaron y me quedé mirando qué es lo que hacen, ¿no? Ya hace como un año o más que estoy ahí adentro. Y lo que dice Leonor es exactamente así como ellos lo sienten. Hay una gran receptividad de parte del pueblo, digamos, o sea, el pueblo argentino o porteño, que es lo que más se ve, ¿no? Y cuando llegan a la ventanilla de algún lugar, se sienten, incluso relatan racismo, ¿no? Dicen que es racismo. Y en mi percepción, cuando veo escritos los relatos, no veo ahí una cosa así que tenga que ver con esa hostilidad debida a la raza, sino que hay un permanente malentendido. Y la verdad es fascinante poder trabajar sobre eso, ¿no? Pero lo relatan así como dice Leonor, tal cual. Yo salgo a la calle y me siento uno más. Y cuando voy a determinado lugar a pedir mi DNI o a hacer tal o cual trámite, es otra cosa. No, bueno, lo lamento por los brasileños, pero me alegro de que lo que estamos viendo sea consistente. Es decir, creo que con la internacionalización de la educación, lo ideal sería que lo pudiéramos hacer desde el CIN. No lo estamos logrando desde nuestras propias facultades, así que dudo que lo podamos hacer desde el CIN. Pero creo que hay que ver, el paquete completo es eso. Es decir, no solamente recibís alumnos extranjeros, tenés que hacerte cargo de que estás formando a alguien que va a ser un médico que probablemente ejerza en la Argentina y que tiene que poder manejar ciertos códigos en la situación de atender gente, o que también hay que entenderlo a él lo que está diciendo. Los que trabajamos enseñando español para extranjeros, juntás cantidades de anécdotas, porque en ese grupo que suele ser tan heterogéneo, con alumnos que vienen de Inglaterra, de Alemania o esto, siempre pasan cosas que son muy divertidas, pero que a uno lo hacen aprender mucho respecto de lo que le pasa al otro, ¿no? Esa cosa, yo tenía un alumno inglés que decía, yo estoy casado con una argentina y todavía tengo grandes dificultades para saber cuándo tengo que insistir con una invitación y cuándo no. Los argentinos no te aceptan a la primera, tenés que decir la segunda vez. Y yo me he ligado retos por descortés, por no insistir. Claro. Bien. Bueno. Yo No estaba sé en el si grupo. falta Yo estaba en el algún grupo 4, pero lo comento rápidamente. Creo que se tocaron cuestiones que ya se mencionaron. Estábamos con Claudia, así que a Claudia le hicimos varias preguntas, pobre, porque nos tocó. Claudia, Lucas, Ana Jalil, Georgina Claudia Fernández y Claudia Marambio, la colega de Chile. Bueno, es un pensar en conversación lo que ocurrió, ¿no? Como dice Rita Segato, es difícil sistematizarlo, fue muy interesante lo que surgió, se celebró la página Lenguas y Hablantes, que el género, historias de vida, nos pareció un interesantísimo input. Le preguntamos a Claudia si sabía cuándo se iban a terminar de armar los materiales, te lo preguntamos a vos, Leonor. A propósito de historias de vida, hablamos de Ana Cacopardo y sus historias de vidas que se escriben con B larga, ¿no? Que me parece que tienen que ver con recuperar ese género y con el que tenemos cierta deuda, y usarlo para pensar secuencias didácticas de prácticas de lenguaje, pero también de las otras áreas. Hablamos también de escritura académica en la universidad y oralidad académica en la universidad. Bueno, ayúdenme las colegas que estaban conmigo, a ver qué me estoy olvidando. Celebramos la secuencia didáctica Sí. que se presentó, que nos parecía que era muy interesante, y hago propaganda también de cruzar la enseñanza de la lengua, el input lingüístico, como decían, a una persona que no solo es un input de lengua de un bilingüe, ¿no? Que no solo es lengua, es cultura, es historia de vida, y bueno, eso nos parecía. Y cómo se cruza eso para poder presentar una explotación didáctica para diferentes niveles incluso, y porque creo que está pensado para primaria y secundaria, y que además se cruzan con las áreas, como el ejemplo que pusiste, que se cruzaba con una leyenda también de los pueblos indígenas.
y que me parecía, bueno, nos parecía que eso era un material realmente válido, novedoso, que no sé si lo hay en otros lugares y que ojalá que se pueda difundir. Y también tocamos el tema, tal vez ese nos costó más con Ana Ávila, que es un poco la dificultad que tenemos algunos docentes cuando nos enfrentamos a una lengua que no es como la correcta, ¿no? Y cómo tenemos que aprender a entender qué es esa la variedad, ¿no? Esa tendencia a corregir que tenemos, o un poco lo estaba cruzando ahora que lo pienso, con lo que le preguntaron a Maite del tema del portuñol. Bueno. Sí, o de la triplicación de pronombres, del modo de tratar eso. A propósito del ejemplo, en la época de mis abuelos se hace, ¿no?, el uso del presente que usabas vos con la indicación del pasado por el marcador temporal, quiero decir, por el complemento, ¿no?, en la época de mis abuelos, y que eso no producía malentendidos, ¿no?, desde el punto de vista comunicativo era perfecto. Y bueno, y hablábamos eso, ¿no?, de la formación de profesores que tienden a corregir en fin. Claudia habló de la asimetría de dominios de lengua, ¿no? Uno no es bilingüe absoluto, ¿no? No tenemos el mismo dominio, y alguien que domina así la lengua española la está dominando muy bien, y de verdad no hay riesgo de malentendidos si está el complemento de tiempo en la época de mis abuelos. Ya está, ¿no? Se soluciona y es posible esa frase, y en ese contexto, que es un relato casi etnográfico, es absolutamente adecuado. No se puede hablar de inadecuación. Bueno. ¿Qué pasa? ¿Qué materiales hay, Leonor? ¿Qué materiales hay para la enseñanza de las lenguas indígenas? ¿Hay material equivalente? A ver, por un lado está el tema de, hay material para el uso escolar de las lenguas indígenas. Se producen materiales que son muy lindos. No puedo evitar la palabra porque los dibujos son maravillosos. A ver, tengo uno acá que me llegó justo ayer, a ver si lo ven. Sí. Bueno, así son siempre los dibujos, y son maravillosos, ¿no? La manera de presentar, ¿ves? Mira, el palo borracho acá, este es de Salta. Hay material que hacen los mismos maestros indígenas para el uso escolar. Con respecto a la enseñanza de la lengua indígena, ahí creo que hay que tener en cuenta que los enfoques con los que venimos trabajando hace más de 30 años, con los enfoques más bien comunicativos, o sea, lo englobo en un enfoque comunicativo, eso prácticamente no aparece en el trabajo escolar con las lenguas indígenas, y eso, o sea, que tiene que ver sobre todo con el tema de revitalización de las lenguas, ¿no? Claro. Y esto creo que es un agujero grande, es algo en lo que sería importantísimo que nosotros como lingüistas colaboráramos. De hecho, es de todas las cosas que nosotros logramos hacer en el Chaco y en Formosa, es de lo que siento la mayor alegría, ¿no? Llegar un día a uno de los institutos y ver en el pizarrón que estaban puesto, escrito, cuáles eran las funciones comunicativas que estaban graduando para trabajar con los chicos que no hablan toba, porque entran al instituto sin hablar toba, porque en las familias dejaron de usarlo, y estaba organizado por competencias comunicativas. Yo ese día creí que me sentaba a llorar de emoción. Eso hace falta porque después la sensación de fracaso es enorme, porque pasa el tiempo. O sea, para mí los dos problemas más graves es la metodología, que es de traducción de listas de palabras, y el otro es la expectativa del bilingüe o del hablante de la lengua indígena completa y perfecta como se hablaba hace un siglo. Entonces, como eso, obviamente un adulto no llega a eso, no lo logra, y además tampoco hay un profesor que pueda acompañar eso, entonces siempre se dice no aprenden nada, no saben nada, etc. Entonces, ahí hay un lugar muy importante para nosotros para cumplir con eso. ¿Y hay interés entre los no indígenas en aprender las lenguas indígenas y en ser maestros bilingües?
Mira, ahí se cruzan dos cosas. Sí hay interés, sí la persona que vive en la comunidad, yo creo que es tanto lo que nosotros tenemos el prejuicio que creemos que no hay ningún criollo que hable las lenguas indígenas, y creo que eso es un error. Creo que sí lo hablan, creo que sí se comunican, y además las parejas, los matrimonios de criollos existen, son permanentes, entonces es imposible que eso no suceda. Lo que pasa es que debe haber un mecanismo de ocultamiento o de subestimar el conocimiento, ¿no? O sea, si no lo sabes perfecto, lo que te decía antes, ¿no? Y me preguntaste otra cosa. Si hay interés entre los criollos en aprender las lenguas y en ser maestros bilingües. Claro, bueno, ese es el problema. Lo de ser maestro bilingüe, que un criollo, o sea, que un no indígena sea un maestro bilingüe, es un tema, porque un poco es percibido como nos está sacando el lugar. Y el otro tema es que eso además sucede en el racismo es enorme, entonces es excepcional el maestro. Nosotros conocimos a un maestro que de hecho está entrevistado en el video que hicimos para el Oeste de Formosa, que se llama Palabras Cruzadas, y que está en YouTube. Este maestro era bilingüe porque venía del Paraguay, era bilingüe español-guaraní y había aprendido muchísimo wichí. Pero él no tenía la expectativa de sacarle el trabajo a un maestro wichí. O sea, a veces me pasó de estar ahí y ver a un chico no indígena que viene y dice, ¿yo por qué no puedo? Y si yo sé la lengua, o sea, hay una cosa que es evidentemente una mala intención que es percibida también por el maestro indígena. Y tengas en cuenta que estamos hablando de lugares, de zonas, donde los maestros indígenas a veces no son ni siquiera afiliados en los sindicatos comunes. Entonces, yo creo que los intereses existen, que las pulsiones de los individuos y con buena intención existe, pero uno no se imagina el nivel de enfrentamiento que hay en algunos lugares. Mucho por hacer. Mucho, y todo lindo. Eso es lo bueno. Hola, negra. No, se fue, ¿o no? Bueno, Leticia, me parece que es hora del cierre. Bueno, en realidad yo había pensado bueno, primero, felicitaciones a todo el mundo, gracias a todos, porque realmente salió todo muy, muy, muy bueno. Había pensado en decir, bueno, la pandemia nos obligó a hacer este encuentro así, entonces vamos a extrañar la presencialidad y todo lo demás. Y bueno, y a lo largo del encuentro me fui dando cuenta de que sí, la presencialidad la extrañamos, obvio, porque está buenísimo juntarse a tomar un cafecito, aunque no sea en la París, Leo, porque la París lamentablemente cerró, pero todo el provecho que le sacamos a este encuentro, no sé, me parece que fue fantástico, como dijo Adriana recién, gente de muchos lugares, de otros países, que si hubiese sido presencial, toda esa gente no hubiese podido venir. Hemos tenido una cantidad muy buena de asistentes, unos intercambios riquísimos entre todos, se complementaron muy bien las conferencias de las tres invitadas, así que no tengo más que palabras de agradecimiento para todo el mundo, y bueno, y ojalá sigamos. Yo creo que esto va a inaugurar un modo, no digo que no hagamos más encuentros presenciales, ¿no? Por ahí cada tanto podemos hacer uno como para... Pero para comer o tomar café. Por supuesto, pero estos encuentros así me parecen espléndidos, porque dan la oportunidad, aparte de vernos, de juntarnos, aunque sea a la distancia, pero de intercambiar un montón de cosas que nos hacen muy bien. Así que en primer lugar, agradecer profundamente a las tres conferencistas que inmediatamente que recibieron la invitación la aceptaron con todo gusto, y realmente muy generosa su participación y muy valiosa.
Y también a la gente que está ahí detrás de la escena ayudándonos a poner gente en los grupos y sacar gente de los grupos y a dar ingreso a las salas y todo eso, porque les confieso, dentro de la organización, mi gran preocupación era eso. No sé si lo hubiésemos podido hacer sin la ayuda de las chicas. Así que bueno, no los entretengo más, ya estamos pasados 10 minutos en el horario, espero que no nos corten la reunión. Sigamos en contacto, sigamos intercambiando cosas, sigamos trabajando juntos, y veremos si el próximo encuentro, por ahí nos juntamos, por ahí lo hacemos así, o mixto. Muchas gracias a todos, muchas gracias Maite, Leonor,